Permítanme. Ok. En Mateo 26, 45 al 46, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. Perdón, fallas de la computadora. Perdón, seguimos aquí. Entonces, Mateo 26, 45, 46 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense. Hay una orden, vamos. Segunda orden, vean. Tercera orden, se acerca el que me entrega. Miren, recordemos la historia después de la última cena, cuando hubieron cantado el himno y salido al monte de los olivos para poder entender bien el trasfondo de los 5 mandamientos que les va a dar después de haber salido victorioso en oración. Inmediatamente después de que partieron al monte de los olivos, Jesús les dijo que todos se escandalizarían de él esa misma noche, porque así estaba profetizado en Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Les anuncia también que resucitará de entre los muertos y que iría delante de ellos a Galilea. Desde ese momento los estaba preparando no solo para su crucifixión, muerte y sepultura, sino también para su resurrección, y que resucitado los vería de nuevo en Galilea. Posiblemente era demasiada información para procesar en sus mentes, y lo único en lo que se enfocaron fue en que les predijo que todos ellos se escandalizarían de él esa misma noche. Pero no pusieron atención a que era inevitable que así fuera, porque ya estaba profetizado. Y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, Pedro le dijo que aunque todos escandalizasen de Jesús, ¿se acuerdan de esa historia? Él nunca se escandalizaría. Jesús entonces le profetizó que esa misma noche, antes que el gallo cantara, le negaría 3 veces. Eso ha de haber herido el orgullo propio de Pedro, por lo que refutó y replicó y le contradijo a Jesús, implicando en su respuesta que Jesús estaba equivocado, porque le dijo que aunque le fuera necesario morir con él, no lo negaría. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, cada uno repitió lo mismo, que no lo dejarían. No todos ahí dijeron: no te vamos a dejar, y que no lo negarían, que si fuese necesario morirían con él. Y Jesús guardó silencio y ni los reprendió ni los corrigió. Él sabía que sus intenciones eran las mejores, pero eso nunca es suficiente. Entonces llegaron al huerto de Getsemaní. Pidió a 8 de sus discípulos que se quedasen sentados a la entrada del huerto mientras él iba a orar. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, solamente esos 3, y los llevó consigo adentro del huerto.
Unos estaban esperando afuera, pero otros fueron adentro y les abrió el corazón, les abrió su necesidad y les dijo que estaba muriéndose de la tristeza y les pidió que se quedaran allí y velaran con él. Luego se alejó un tiro de piedra y oró al Padre que si fuese posible, pasase de él esa copa, pero que no fuese como él quería, sino como Dios quisiera. Una hora después vino la primera vez a sus discípulos y los halló durmiendo y le reprochó a Pedro que ni siquiera una hora había podido velar con él. Regresó, ¿se acuerdan? Se fue y regresó por segunda vez a orar con las mismas palabras. Otra hora después, regresó la segunda vez con los discípulos y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Pero esta vez no les dijo nada y regresó por tercera vez a orar con las mismas palabras. Otra hora después regresó por tercera vez a sus discípulos y les da 5 mandamientos que son los más difíciles de interpretar si no se consideran el contexto completo. Primero, les dijo, duerman ya. Segundo, les dio la orden, descansen. Tercero, les dijo, levántense. Cuarto, les dijo, vamos. Quinto, les dijo, vean, se acerca el que me entrega. Miren, es interesante notar que entre el versículo 39, cuando dice que Jesús fue a orar por primera vez, y el versículo 40, donde dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, pasó una hora entera. Esa hora entera. Entonces, Jesús oró en el huerto durante 3 horas seguidas, interrumpiendo su oración caminando de 10 a 20 pasos, la distancia de tiro de piedra, para ver a los discípulos lo que le tomaría máximo 5 minutos. De acuerdo con este contexto, entonces, entre punto y seguido del versículo 45 que acabamos de leer, pasó al menos una hora también. Esto es muy significativo, pues implica que como los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño, ellos estaban haciendo un esfuerzo por mantenerse despiertos, pero el sueño los vencía y por el mandamiento de Jesús, duerman ya, significa que seguían durmiendo, pero al mismo tiempo luchando infructuosamente por no dormir. Jesús, pues, habiendo triunfado en la oración, ahora con mucha compasión permite que duerman, porque Él ya ganó la victoria por ellos, y los discípulos dejaron de luchar contra el sueño y durmieron al menos una hora. La misericordia de Dios es tan hermosa que el simple hecho de por lo menos intentar obedecerlo le basta para que se compadezca de nosotros, aunque por nuestra negligencia de no orar hayamos fracasado en el intento. Yo recuerdo que cuando yo empecé a orar porque yo quería ser parte de tocar el corazón de Dios, porque yo crecí de niña con mi mamá que siempre nos decía, ustedes no sean como las personas de montón, ustedes siempre vayan más adelante, toquen el corazón de Dios, nunca se detengan por sentarse en una silla y escuchar, sino que ustedes vayan al corazón de Dios. Y yo recuerdo que yo quería tocar el corazón de Dios. A mi manera, yo no sabía nada, aunque yo había crecido en el cristianismo, yo no sabía nada, ni siquiera que sabía que tenía que leer la Biblia. Entonces, cuando Dios toca mi corazón, nazco de nuevo
porque ahí tuve un encuentro personal con Él. En ese momento yo quise orar y créanmelo que cuando yo me ponía esas metas, yo creo que lo más difícil en mi vida y tomar la decisión más difícil fue esa, de orar y orar y orar. Créanme, lo que ni siquiera cuando me casé fue tan difícil como esa. Y yo dormitaba y me levantaba y decía, no tengo que orar porque tengo que cumplir las horas que yo tengo que orar. Y era ya noche, 10 de la noche y quería dormir y no tenía que leer mis 45 capítulos porque por trabajar mucho no me daba tiempo, me echaba otras más horas. Pero el gozo de Dios, exactamente esto es lo que significa, que a pesar de que dormites, el hecho de que te levantes, que tu alarma suene a las 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7, no lo sé, el hecho de que suene y que abras tus ojos y empieces a orar, aunque dormites, eso es lo que significa. Que a pesar del sueño, a pesar del cansancio que tengamos, Dios está viendo nuestra intención y para Él sacamos palomita, para Él sacamos un punto más para podernos cada día tomar este tiempo, que hay un tiempo, duerman ya. Entonces, la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros y nos da una fortaleza como la de un búfalo. Ahora no había nadie que me detuviera, pero fue un proceso tan duro. Fue una decisión que fue la decisión de mi vida la más difícil. Pero así como lo logré y así como lo he logrado hasta el día de hoy, porque no el hecho de que lo logré hace muchos años, sigo lográndolo y wow, vencedora, no. He tenido mis luchas y las he tenido muy grandes, pero todos los días, esto significa, duerman ya, es la decisión más importante que puedas tomar en tu vida, pasar tiempo con Dios. Eso es lo que significa poner tu alarma y decir, hoy una semana me voy a levantar a las 3, me voy a levantar a las 4 o a las 5 y voy a orar 5 minutos y sigo durmiendo. Va a ser muy difícil porque es la decisión más difícil. Y que el diablo, ¿por qué? Porque está todo el ejército diabólico de Satanás. Y cuando ve que no puedes, porque eso me pasó a mí, llegó, mandó a uno, va a mandar un espíritu inmundo y que te traiga flojera, que te traiga sueño, pero lo vences cuando Jesús dice, despierten, que es el tiempo de orar, y a pesar de que te duermas, lo vences, al rato viene con más y con más, hasta que viene con legiones para evitarte que tú tomes esta decisión tan importante que es la oración. Así que te animo precisamente en este mandamiento, que lo hagas. Y sí, Jesús sigue orando a la diestra del Padre desde que ascendió al cielo y nos pide, velen conmigo, ¿no? Pero a veces, pues sí podemos, a veces no, hombre, nos levantamos con un ánimo y un ímpetu que hasta oramos 2 o 3 horas, y hay otros días que ni siquiera podemos quitar la cabeza de la cama, pero el solo intento ya nos da. Y, perdón, mi Beto, perdón, yo recuerdo mucho a un pastor que fue el primer pastor con mi mamá. Él decía, El hermano Juanito. Lupita, el hermano Juanito, decía, Lupita, cuando tengas ganas, ora lo que más puedas. Cuando no tengas ganas, ora el doble. Porque ahí exactamente es cuando vale este mandamiento. Eso es lo que significa. O sea, cuando no tienes ganas y oras, es cuando vale verdaderamente, tiene el verdadero significado de la oración. No cuando tengamos ganas, hay que echarle ganas, pero es cuando no tenemos ganas. Así es. Bueno, vamos al 241 cosa que mandó guardar Jesús, que está asociada con esta, ¿no? Entonces vino a sus discípulos, dice Mateo 26, 45, 46, y les dijo, duerman ya y descansen.
He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Aquí están los 5 mandamientos, ya explicó pues Blanquita. 1, duerman. Ya habían pasado 3 horas, porque cada vez que él vino de orar para ver a los discípulos que estaban a tiro de piedra, pasó 1 hora. Entonces es lógico, digo, simplemente por asociación bíblica, cuando la Biblia no hace ningún cambio, cuando la Biblia no hace ningún comentario, es que lo que previamente había es lo que sigue, ¿no? Entonces, entendemos ahora un poco mejor lo que pareciera una contradicción, o como algunos han llegado a sugerir, que Jesús estaba tan turbado que ya no sabían ni lo que decía, porque les mandó que durmieran y descansaran, y un segundo después les mandó que se levantaran. Hay algunos que interpretan esto así, que pues Jesús estaba confundido. Imagínense eso. Después de que tú tienes victoria en la oración, no puedes estar confundido. Es cuando más claridad tienes. Y si uno lee ligeramente, pues dice aquí que vino y les dice: duerman ya y descansen. Y luego les dice: he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Oye, ¿cómo? ¿O duermo o me levanto o qué? Pero cuando lo analizamos en el contexto, lo entendemos. No fue así en absoluto. Jesús no estaba ni confundido, ni turbado, ni desorientado. Lo que resalta notablemente en todo el proceso del arresto, juicio, maltrato, vejación, azotes y crucifixión de Jesús es su maravillosa serenidad y paz, que aunque todos a su alrededor estaban airados, vociferando, escupiendo odio y maldiciones, él se mantenía tranquilo y en control de sus emociones, al punto de no responder a ninguna de las acusaciones de los principales sacerdotes y los ancianos, ni a los insultos de la gente o el escarnio y violencia de los soldados. Siempre se mantuvo ecuánime, centrado, enfocado, sereno. Eso maravilló mucho a Pilato, a quien Jesús también le dio una lección cuando Pilato lo amenazó y lo reprendió, porque ni aún a él le respondía: no me respondes a mí, no sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para entregarte. Y entonces Jesús le da una lección, ¿verdad?, de autoridad. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba. O sea, lo deja ahora sí que con el ojo cuadrado, ¿no? Esa interpretación de que Jesús estaba desorientado es absurda. Por favor, si se lo habían explicado así, deséchala. No es cierto. Y ahorita vamos a ver qué tan absurda es. Jesús, en su humanidad, habiéndose despojado de su divinidad, necesitaba del apoyo de otros humanos en oración. Como no la pudo obtener, pues también eso estaba profetizado, y así tenía que suceder. Estaba profetizado que iba el Mesías a buscar consuelo y que no lo hallaría, que no habría nadie que lo ayudara. Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerle, porque si no se hubiera muerto allí en el huerto. Cuando ya Jesús había vencido en oración, triunfante, regresó a sus discípulos y les mandó no solo que durmieran, sino que también descansaran, que dejaran de luchar contra el sueño, el cual, aunque los había vencido, en su inconsciente seguía la lucha por no dormirse. Y quienes hemos experimentado eso, es una sensación espantosa, porque te quieres mantener despierto y no puedes. Pues la persona está profundamente dormida, pero por dentro de sí está angustiada, inquieta, desesperada, porque quiere estar despierto, pero su cuerpo lo vence. Como cuando una madre, si a usted le ha pasado esto, si hay aquí alguna madre que quiere estar despierta porque está esperando que su hijo regrese y ya es tarde y no se puede comunicar con él y ya le marcó y no hay forma y está allí angustiada, pero el sueño te vence, no porque te duermas,
se te quitó la angustia y la inquietud, al contrario. O cuando se está en espera de que termine una larga operación quirúrgica y el sueño los vence y están allí luchando, eso es espantoso. ¿Qué alivio han de haber sentido en sus corazones los discípulos cuando escucharon la voz de su amado maestro y amigo que les dijo: duerman ya y descansen? Dejaron de luchar en su inconsciente y por fin se fue la angustia y la desesperación. Y en eso es un experto nuestro amado Jesús, porque él dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Los haré descansar. Y aquí está dando la palabra, esa misma voz que creó los cielos y la tierra, que Dios habló y dijo: sea la luz, y fue la luz, que dijo: sean las estrellas, y fueron las estrellas. Les está diciendo aquí: descansen, y te está diciendo a ti y a mí: descansa. Pero, ¿por qué añadió descansen al mandamiento de dormir? Porque no es lo mismo dormir que descansar. Pues podemos dormir sin descansar y al despertar estamos cansados y fatigados. Un comentario como paréntesis aquí. Tú no le dices duerme a un bebé o a uno de tus hijos o a tu esposo o a tu esposa o a tu hermano que está roncando plácidamente, ¿no? Ni siquiera te va a oír. Le dices duerme a alguien que está dormido pero que está luchando contra el sueño. En las veladas pasa mucho. Hay quienes de verdad se quieren mantener despiertos y no pueden, pero están allí haciendo la lucha y aun cuando ya se durmieron, todavía hay una fracción de conciencia en ellos. Jesús vio eso. Por eso es que les dijo duerman, pero también les dijo descansen. Ahora, ¿por qué les dijo descansen aparte de duerman? No bastaba con que ya se durmieran. Por esta razón, dormir bien y descansar pueden verse y estudiarse desde diferentes ópticas, ya que ambas sugieren diferentes objetivos. Está científicamente comprobado que se puede descansar sin que ello signifique que necesariamente hayamos tenido que dormir. Y a su vez está comprobado científicamente, se puede decir que has dormido aún cuando verdaderamente no hayamos podido descansar. O sea, tú puedes descansar sin dormir y puedes dormir sin descansar o puedes dormir y descansar. Son tres estados. Duermes sin descanso, descansas sin dormir o el estado ideal, duermes y descansas. Por lo tanto, queda claro que son dos conceptos que significan dos estados diferentes, sueño y descanso. El descanso es un momento del día en el que no hay actividad física y definitivamente el descanso no implica tener que estar dormido como muchos lo suponen. Dormir significa hallarse en el estado de reposo que consiste en la inactividad o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Una de las diferencias esenciales de los dos conceptos es que para dormir necesariamente el cuerpo debe estar en un estado de descanso previo, o sea, tienes que acostarte, pues, y cerrar los ojos y poner la cabeza en la almohada o en el suelo o donde sea. Asimismo, para dormir es indispensable cerrar los ojos, mientras que para descansar ya hemos visto anteriormente que no es indispensable hacerlo. Sin embargo, dormir y descansar es algo que pocos pueden lograr, ya que dormir implica el reposo físico y descansar implica el reposo sensorial, mental y emocional, que permiten a la persona afrontar los nuevos retos con una nueva actitud al despertar. Esto es muy importante. Hace poco oía yo en el radio, a mí me gusta oír el radio, pero en la amplitud modulada. A Blanquita no le gusta, dice que eso es para Me viejitos. siento viejita. No se ha dado cuenta que ya está casada con un viejito de 60 años. Pero yo estoy joven, eso no me acarrea a que vaya contigo viejita. Entonces, No. a mí me gusta escuchar bueno, en el AM, que ya casi nadie oye, quién sabe cuánto vaya a poder durar eso, así como la televisión ya desapareció
la señal analógica, ya no hay señal analógica. ¿Quién iba a pensar, verdad, que la señal analógica de la televisión iba a desaparecer? Desapareció, ya es digital. No tarda en que la amplitud modulada, el AM, desaparezca. Digo, ¿quién lo oye? Nomás los viejitos rucos como yo. Y a mí me encanta escuchar los comentarios porque aprendo que no importa cuántos estudios o cuántos grados honoríficos tengan, si no conocen a Jesús están totalmente desorientados. Pero hay otros que tienen unos comentarios buenísimos y de pronto hay unos datos y hay algunos, pues, algunos anuncios importantes que uno aprende y este fue uno que han hecho estudios en México y han descubierto que 7 de cada 10 habitantes, el 70% de la población en México, o sea, estamos hablando de más de 70 millones, porque somos 120 millones, estamos hablando de una cantidad estratosférica, tiene problemas para dormir. O sea, sí duermen, pero no descansan. Están cansados. ¿Y saben qué? Cuando tú duermes y no descansas, el siguiente día vas en desventaja para enfrentar los retos de un nuevo día, porque cada día tiene un nuevo reto. Jesús dijo, no te afanes por el día de mañana traerá su propio mal. Bástale a cada día su propio mal. O sea, cada día tenemos que enfrentar retos. Si tú no duermes bien, ahora sí, aplicando estos mandamientos a lo natural, a la vida diaria, tú vas a estar debilitado ante las pruebas y las tentaciones y los retos que te presenta cada día. Entonces tenemos que aprender. Mira, hay un salmo hermoso que dice que en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y dice la escritura que Dios a su amado da el sueño. Si no puedes dormir, no tomes pastillas, te vas a hacer adicto. Clama a Dios, ora. Si no puedes dormir, ora. Puede ser que no puedes dormir porque Dios quiere que ores o que recuperes toda la oración que tienes pendiente. Pues ponte a orar, aprovechalo y vas a ver que te vas a sentir mejor que si hubieras dormido. Pero no es, ahora sí que Dios no nos hizo para que no durmamos, ¿verdad? Entonces, ora, clama a Dios y dile, dame sueño, quiero dormir. Esa serie de los elegidos, que estamos esperando la temporada 3 con toda expectación. Me encanta el episodio cuando pues Jesús anda como nómada, ¿no? Y todas las noches, cuando se acostaba, decía estas palabras en la serie, ¿no? Te doy gracias, Señor, Rey del universo, porque das sueño a mis ojos. Qué bendiciones cuando el sueño te invade y te quedas profundo y híjoles, es una bendición. Entonces, entendemos entonces que Jesús quería que ellos estuvieran listos para enfrentar la crisis que estaban por pasar y que ahorita Blanquita nos va a contar. Jesús es tan maravilloso que se preocupa por nuestro bienestar a pesar de nuestros fracasos. Entonces, no creas que porque has fracasado en la oración o has pues fracasado en la vida o en lo que sea, ya Jesús, no, él ya te ha solado, no, él sigue preocupándose por tu bienestar y por eso te dice duerme y descansa. Entonces, aquí pasó una hora. Vamos a ver lo que pasó una hora después, cuando vino la crisis. Mateo 26, 46 dice, he aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Una hora o más después que les mandó que durmieran y descansasen, los despertó, diciéndoles que ya había llegado la hora, que él sería entregado en manos de pecadores. Entonces les da 3 mandamientos, de los cuales repite 2
que ya había dado anteriormente y agrega uno nuevo. Levántense, vamos y vean. Se acerca el que me entrega. En Mateo 17:7 ya les había mandado levántense a ellos mismos. Cuando estaban aterrados por la nube de luz que los cubrió y la voz de Dios que les habló. Ahora les manda lo mismo y deben haber estado igualmente aterrados, porque ya había llegado la hora de que se cumpliese lo que Jesús les había predicho y anunciado en 7 ocasiones diferentes. Desde antes ya les estaba diciendo y advirtiendo que Él sería entregado en manos de pecadores y que lo golpearían, lo maltratarían, lo escupirían y lo matarían. Eso los ha de haber paralizado del miedo y la tristeza. Pero Jesús les mandó, levántense. Luego les dijo, vamos, ya se los había mandado previamente en Juan 11:15. En esa ocasión les pidió que fueran con él al funeral de Lázaro. Y era una situación bastante peligrosa porque ya habían intentado matar a Jesús en varias ocasiones y los judíos estaban buscando a Jesús para matarlo. Había órdenes de aprehensión contra él y era tan peligroso acompañar a Jesús en esa ocasión que Tomás dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, ya ellos ya tenían bien claro que a lo mejor ahí iban a matarlos a todos por igual. Miren, ahora, en el huerto se repite la misma escena de peligro, de muerte, pero ellos ya tienen la experiencia, que si Jesús les manda algo, aunque sea peligroso, pueden confiar en que Jesús los protegerá y guardará del mal. Entonces se levantan y se disponen a acompañarlo. Y el tercer mandamiento asociado es, vean, se acerca el que me entrega. Ya les había mandado al principio de su ministerio el mismo mandamiento y fue en respuesta a la pregunta que le hicieron a Andrés y otro discípulo cuando le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? A lo que Jesús respondió, le dijo, vengan y vean. Definiendo así el primero y el segundo mandamiento que Jesús dio a sus discípulos y los cuales debemos guardar y ejercitar todos los días de nuestra vida, en esta ocasión no les pide que vean dónde mora él, sino que vean que se acerca el que le entregaba, el traidor. Estaba escrito y profetizado que Jesús sería traicionado, entregado por su amigo más íntimo, el más cercano, el que le entregó todas las finanzas, el que le tenía toda la confianza. Y cuando analizamos a fondo los evangelios, descubrimos que de los 12, el más íntimo era Judas, debido a que era quien confiaba el dinero, el que siempre se sentaba a su mano derecha en la mesa y al único que llamó amigo, de manera individual. Además, cuando se sentaban a la mesa, solo se ponían 12 platos en lugar de 13, porque Jesús y Judas comían del mismo plato, tal y como estaba profetizado en los Salmos. La noche de la última cena, Jesús les dijo a los 12 que uno de ellos lo iba a entregar. Satanás había tentado a todos y cada uno de ellos a hacerlo. Y uno por uno se sintió
descubierto y expuesto. Y fueron preguntándose cada uno por turno. Preguntándole a él. Así es, ¿seré yo? Finalmente Pedro le hizo señas a Juan, ¿no? El discípulo amado, pero no el más íntimo, que normalmente se sentaba a la izquierda de Jesús a la mesa, en la mesa. Que le preguntase a Jesús quién era el que lo iba a traicionar. Y Jesús le dijo a Juan que al que diera el pan mojado, ese era. Y procedió a mojar el pan y a dar el bocado a Judas. El comer del mismo plato y dar el bocado era una costumbre oriental en la que el anfitrión de la cena demostraba a todos quién era el más íntimo para él. Aunque Jesús le dijo a Juan y a Pedro, que Judas era quien lo iba a traicionar, ellos no lo creyeron, porque Judas era el hombre de mayor confianza para Jesús. Por eso cuando Jesús le dijo que lo que iba a hacer lo hiciera más pronto, ninguno de los discípulos, y exactamente cierto, porque se hubieran escandalizado y lo hubieran golpeado, yo creo que lo hubieran matado, no lo creían, incluyendo a Pedro y a Juan, ¿entendieron por qué le dijo eso? O sea, nadie había entendido por qué era el amigo más igual, íntimo. Pues pensaron que era una broma, ¿no? Ay, sí, Así es. ¿cómo va a ser él? O sea, pueden ser todos menos él. Así es. Ellos entonces no tenían ni la más mínima idea de que Judas sería el traidor. Era algo inimaginable. Por eso les manda Jesús. Vean, se acerca el que me entrega. ¿Podemos imaginar el shock emocional de los discípulos al ver que Judas encabezaba la turba de más de 200 personas? Qué impresionante, ¿no? Entre una compañía de soldados iba él adelante porque él los iba guiando, porque les dijo, yo les digo, porque era noche y como todos se parecían, les dijo, el que yo besare, a ese prended. O sea, él iba adelante, el tribuno, alguaciles y los principales sacerdotes, los jefes de la guardia, los ancianos y mucha gente con antorchas, espadas y palos. Pero miren, Jesús enfocó la mirada en Judas, su amigo, para que los discípulos entendieran que era inevitable, que así estaba escrito y así tenía que suceder. En este mandamiento, vean, se acerca el que me entrega. Lo que Dios quiere decirnos, que cuando nos enfocamos en la oración, Dios nos va a permitir pasar cosas buenas y cosas malas. Miren, hay un libro que estamos leyendo ahorita, Alberto y yo, y a mí me impresionó mucho algo que estamos leyendo. Y ahí dice, nosotros principalmente debemos darnos cuenta que tenemos un enemigo. Y lamentablemente por el amor o por el cariño o por lo que hacemos, nos damos cuenta que pensamos, es que no puede ser de esa manera. Pero el hecho de que cuando oró Jesús y oró por ellos, porque yo me imagino que oró por ellos para que los fortaleciera y no se desviaran y no, porque hasta el día de hoy dice en Hebreos que dice que Él día y noche está intercediendo por ti y por mí. Esto es lo que significa. Vean, se acerca el que me entrega. Mira, es inevitable darnos cuenta que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que es inevitable que tenemos un Dios poderoso que nos ama y se llama Dios. Eso nadie lo puede evitar porque todo mundo sabemos el bien y todo mundo sabemos el mal. Cuando Dios nos dice que velemos, aún a pesar del cansancio, y estamos con los ojos medio abiertos y cerrados, nuestra conciencia y no estamos conscientes, eso trae como resultado el que nosotros vamos a ver cada peligro
que vamos a afrontar y lo vamos a esquivar, como los pantanos. Los pantanos, cuando en Villahermosa muchas gentes han muerto y tienen que hacer cercas y en la noche cierto tiempo en ciertos lugares no pueden caminar la gente porque es peligroso, porque ni siquiera aún todavía saben dónde están algunos pantanos. Y si caen, impresionante. Acaba de haber hace unos años de descubrirse arenas movedizas en el mar. Y se ha tragado gente y han desaparecido y piensan que el tiburón o la mantarraya los picó y se fueron en el fondo del mar. Y se han dado cuenta que están empezando a ver, tú caminas por la playa y pisas, pareciera como agua, y se hunden y no hay poder humano quien los busque. Esto es lo que significa cada peligro que enfrentemos. El tomar una decisión es la decisión más, no es el que te cases, porque eso viene como resultado. Pero yo creo la decisión más importante es que oremos, como lo acabamos de ver. Y lo segundo es que vamos a ver, lo tercero, perdón, vamos a ver los peligros. Aún los que pensamos que nos aman, Dios nos los muestra, que son los peores enemigos. Entonces, esto es lo que significa. Vean, se acerca el que me entrega. Dios muy clarito, así como se lo mostró a sus discípulos, como reacción de ese mandamiento, que a pesar de todo, ellos sí lo lograron porque obedecieron, lo mismo va a pasar con nosotros. Él nos va a decir, mira, hay un peligro para que no caigas en esas arenas movedizas, para que no hagas trato con esa persona que te va a hacer daño, que en unos 10 años te va a saquear todo, te va a hacer ver lo que miras hacia adelante, porque está aquí relacionado con lo profético, hacia adelante, o sea, el que me entrega, o sea, todavía no llegaba y apenas estaba viniendo. Eso es lo que significa, Dios nos va a evitar todos los peligros a futuro y nos va a desviar. El día de ayer íbamos para Texcoco y yo iba leyendo el libro, precisamente ese libro que Beto pues ya les publicó a todos, de Stanley. Charles. Increíble Como libro. quiere ser cuando sea viejito. Ahorita soy Se viejo, me... pero todavía no soy viejito. Chechito. Ok. Y íbamos, de verdad, iba leyendo mientras él iba manejando que íbamos a llegar a la Alianza Francesa para la constancia de mi hijo de francés. Y iba manejando y yo iba leyendo, pero de verdad, esto es lo que significa y se los voy a dar como ejemplo. Venía y le dije, y no oramos en nuestro tiempo, ¿verdad? Devocional. Pero siempre tengo la costumbre y trato siempre de no salir y cuando salgo de orar, a pesar de que ya había orado, siempre, siempre. Entonces toma el volante Beto y dije, ay, le voy a decir que oremos, pero dije, no, ya oramos, ¿no? Y nos fuimos. Pero en ese momento yo iba, hagan de cuenta que aquí una escena, clarito vi como, ¡pum!, Beto y yo teníamos un accidente. Y paré y le dije a Beto, vamos a orar. Y él me dijo, pues yo ya oré. Yo ya oré desde hace rato, le dije, sí, pero yo no te pregunté si oraste. Yo te dije, vamos a orar por ahorita. Me dijo, ok, pero yo ya oré, seguía diciéndome, ¿no? Le dije, yo también oré, pero tenemos que tener como costumbre que no podemos vivir sin la oración. Y le dije, vamos a orar y oré, Señor, líbranos, porque ahorita me hiciste ver que íbamos a tener un accidente, Padre, líbranos. Nos fuimos y exactamente tuvimos que regresarnos para la oficina porque íbamos a dejar algunas cosas y yo iba por algunos papeles importantes para mi contabilidad. Y exactamente al dar vuelta para Ermita, hay un puente que por abajo hay un retorno. Iba rapidísimo un carro. Miren, a punto de estamparnos cuando Beto movió el volante y casi nos volteamos en el carrito porque está chiquito. Se hizo así bien feo. Bueno, el señor del espanto se estacionó porque lo vimos por el retrovisor y estaba conmovido. Y no me acordaba. Y Beto me dijo, eso es lo que tú viste. Y por último, hace menos,
todavía mis hijos estaban aquí antes de que se fueran al Congreso. Yo fui, estaban aquí conmigo, digo, al Congreso, a la escuela, bueno, a la universidad. Y yo, cada vez que oraba, yo veía que Santiago tenía asfixia, o sea, comía una carne y se ahogaba. De verdad, yo lo veía. Y todos los días tenía esa escena cuando oraba. Yo decía, ¿qué significa esto? Mi hijo se va a morir así. Y yo decía, Señor, líbralo, líbralo. Y empecé a orar, entendí que Dios me estaba exactamente esto. Vean, se acerca el que me entrega. Esto es lo que significa. Cuando lloré, hagan de cuenta que exactamente 2 o 3 días obedecí y estaba orando, y en eso mi hijo le serví, se fue a la cocina, yo estaba en el comedor trabajando con Alberto y oía que hacía un ruido raro y hacía un ruido raro. Y yo le dije, ¿qué te pasa, Santiago? Yo todavía como si nada y siguiendo trabajando. Y en eso hizo algo así y dijo, mamá, es que me estaba ahogando. Me paré en seco y le dije, hijo, Dios me había mostrado esto hace 3 días, que si no oraba esto iba a pasar. Y esto es el resultado. 243 cosa que mandó. Este es el último mandamiento antes de ir a la cruz. Con esto acaba antes de su pasión. Mete tu espada en la vaina. Vuelve tu espada a su lugar. Es el mismo mandamiento dicho de 2 maneras diferentes. En Juan 18:11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En Mateo 26:52 lo expresa así. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, o sea, a su vaina. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Este es el último mandamiento que da Jesús a sus discípulos antes de dar su vida en la cruz por nosotros. Después de que Judas besa a Jesús y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, y los alguaciles proceden a prender a Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús si deben herir a espada. Y antes de que Jesús responda, Pedro se adelanta. Clásico, ¿verdad? Era el impulsivo del grupo. Y desenvaina una espada que tenía y hiere al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, que seguramente venía al frente de quienes iban a atar a Jesús, y le quita la oreja, lo que muestra que Pedro realizó un ataque mortal a la cabeza. Pero Malco esquivó la espada, la cual desgajó su oreja por completo. O sea, yo no creo que Pedro haya pensado, no, pues le voy a rebanar una oreja. No, él lo iba a matar. Ahora sí que fue con todo, fue un espadazo a la cabeza, era un ataque mortal. Ese acto impulsivo de Pedro puso al grupo en gran peligro, pues la compañía de soldados romanos, compuesta de un centurión o un tribuno y 80 soldados, que acompañaba la turba para protección y para intervenir en caso de agresión, pudo haber aniquilado a Pedro y a todos los discípulos en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando aquí de 80 hombres armados hasta los dientes, experimentados, miembros del ejército más poderoso del mundo, invencibles. Los hubieran, mira, en menos de un minuto los hubieran matado a todos, porque obviamente cuando ellos llegan, los soldados, cuando van ellos de protección para arrestar a alguien o hacer una operación, se colocan estratégicamente. Lo único que tenía que hacer el centurión, el tribuno que iba al frente de ellos, era dar la orden. O sea, obvio, ellos ya estaban listos, ellos no pueden proceder sin que les ratifiquen la orden. Entonces, lo único que tenía que hacer era ratificar, y así, con un espadazo hubieran matado al instante, al mismo tiempo, a los 12. Sin embargo, Jesús se adelantó y dijo a Pedro en voz alta. La voz de Jesús era tan especial
cuando fueron a arrestarlo, Nicodemo iba al frente de los alguaciles que lo iban a arrestar y no lo pudieron arrestar. Cuando vuelven, le dijeron los otros, oye, ¿por qué no lo arrestaron? Y, y pues dijo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No fue Nicodemo, era otro que iba ahí, Nicodemo iba entre ellos. La palabra, la voz de Cristo debe haber sido tan, bueno, es la voz de Dios, ¿no? Entonces empieza a hablar Jesús en voz alta, lo que ha de haber distraído al tribuno, porque pues todos estaban interesados en qué es lo que salía de los labios de Cristo. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, 144,000 ángeles, una legión se componía de 12,000 soldados. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios en una sola noche. El ejército romano estaba constituido de millones de soldados. Pues con 144,000 ángeles acababan con todos los ejércitos de Roma y del mundo entero. Jesús podía tomar o puede tomar cuando Él quiere el mundo por asalto y lo va a hacer en su segunda venida. Pero esta vez no lo hizo. Entonces dice a Pedro y a los discípulos, porque seguramente cuando Pedro hizo eso, los demás desenvainaron espada, igual porque vieron pues soldados y tenían que defenderse, lo cual es una repetición del mandamiento, basta ya y dejen de meter la espada en su vaina, de volver la espada a su lugar, porque seguramente algunos de los discípulos o los que tenían espada, al ver lo que hizo Pedro, desenvainaron la espada también. Acto seguido, hace un milagro impresionante, porque toca la oreja del siervo y lo sana. O sea, todo esto pasó en una fracción de segundos. Seguramente la oreja estaba colgando de su cabeza a punto de caer. Algunos eruditos aseguran que la oreja se cayó completamente, pero dice la escritura que Jesús solamente la tocó y la restauró. Si estaba colgando, lo que hizo pues Jesús fue volverla a su lugar. Y si no estaba colgando, si había quedado tirada pues por ahí, una vez leí el comentario de un hombre muy, pues ahora sí que, pues versado en la pues cultura hebrea y en la historia y arqueología, y él pues decía que seguramente la oreja le salpicó al centurión, ¿no? Al jefe de los 80 pues soldados, y la ha de haber visto allí a sus pies, pues porque eso echa mucha sangre. Y de pronto, pues Jesús habla y le pone la mano a este y la oreja le sale de la nada, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, tú ponte en el lugar de ese hombre, ¿no? O sea, de pronto ves que la oreja se la quitan y de pronto ves que hay otra oreja. Eso es un milagro, supongamos, porque la mayoría de los eruditos pues dice que le quedó pues colgando, ¿no? De todas maneras es un milagro impresionante, porque eso, el volver a restaurar una oreja desgajada completamente, solamente se puede hacer con cirugía. Y en esos tiempos era algo imposible, no se podía hacer. No, y ponerle anestesia y todo un procedimiento quirúrgico que Jesús hizo en un segundo. Eso debe haber dejado a los soldados y a todos los demás anonadados, al punto que desistieron de aniquilar a los discípulos, aunque ya tenían un motivo legal para hacerlo, porque el único motivo por el cual un soldado puede sacar la espada y herir es cuando es atacado o cuando es atacado aquellos a los que van protegiendo, pero simplemente no hicieron nada.
Eso es impresionante. Jesús entonces, aprovechando el estupor, el asombro que impedía a la turba hablar o reaccionar, le dio un mensaje a la gente, a los alguaciles y a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos. Qué impresionante es nuestro amadísimo y poderosísimo Jesús. Vaya, no alcanzarían los sí. Es más que poderoso, es todopoderoso. Él estaba en total control de sí mismo, de Pedro, de sus discípulos que se desconcertaron, del siervo que fue herido y de todos los que lo habían ido a arrestar. A Pedro y a sus discípulos ya les había dado el mensaje, que es el mandamiento que nos ocupa. Mete tu espada en la vaina. No es con ejército. Lo que les está diciendo ahí, ¿qué significa mete tu espada en la vaina, vuelve tu espada a su lugar? No es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. No es en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Las armas de este mundo, los recursos de esta vida, la inteligencia y el esfuerzo humano no les sirven a Dios. Si vamos a hacer algo para Él, tiene que ser a su manera, en su tiempo y con sus recursos. Jesús, pues, en su infinita misericordia y compasión, preocupado por las almas de aquellos que lo vinieron a arrestar y obviamente preocupado por el alma de Judas, porque Judas estaba viendo eso, porque Jesús también murió por esos soldados y por esos alguaciles y por esa gente que venía con espadas y palos. Él murió por ellos, dio su vida en sacrificio porque los amaba de igual manera que a todos. Y por eso les da un mensaje particular. Es impresionante que en medio del caos, Jesús mantiene la calma y ministra a todos. A la gente y a los alguaciles les dice, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Muy inteligente Jesús, porque aun cuando sí habían soldados y alguaciles en el templo, los soldados estaban afuera, los alguaciles estaban adentro, la ley prohíbe que se pueda arrestar o matar a alguien en el templo. Entonces Jesús se tapiñaba, como dicen, o sea, se hacía pasar por otro. Ya cuando estaba dentro del templo, que sabía que aunque lo quisieran matar, no lo podían matar, ahí estaba en medio de ellos, aun cuando tenían órdenes de arrestar. A los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos, dice el mismo mensaje, pero añade algo, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Jesús nos enseña en este mandamiento que las armas y recursos de este mundo de nada sirven en el mundo espiritual y que no fueron ni las armas ni los soldados los que sometieron a Jesús, sino que Jesús mismo se entregó por amor, teniendo el poder para destruirlos a todos o de escapar de sus manos, como muchas veces lo había hecho. A Jesús no lo mataron. Jesús no es un mártir. Pobrecito, lo mataron. No, a él no lo mataron. Él entregó su vida voluntariamente por amor a nosotros. Entonces, dejemos de recurrir a la sabiduría del mundo, a los recursos del mundo y confiemos. Ahora, puede ser que Jesús nos dé recursos del mundo, pero tiene que ser él el que lo haga. Ahora, vamos ahora ya al primer mandamiento que da Jesús ya resucitado. Bueno, vamos con el 244 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos. Miren mis manos. Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es muy notable que Jesús no dio ningún mandamiento durante su pasión o crucifixión, muy notable.
Él llevó solo la carga de todos nuestros pecados. Jesús sufrió en sí mismo el castigo de todas las rebeliones y pecados, de todos los seres humanos desde el principio de la creación hasta la consumación de los tiempos. Si bien él pidió ayuda en Getsemaní, la oración lo fortaleció, de tal manera que enfrentó todo en la fortaleza de su Padre, en su humanidad, después de haber ofrecido ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y voluntariamente entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Ahora sí, ¿nos escuchan? Sí, ya. Perdón, se nos fue la luz. Continuamos. Ahí está. Bueno, entre comillas, se nos fue. Ok, sí me escuchan todos, ¿verdad? Qué pena. Seguimos. Bueno, entonces me quedé en que su padre, Jesús, y voluntaria, durante toda su pasión ministró a Pilatos, a las mujeres que lamentaban por él. Oró por sus ejecutores y por todos los que se burlaban de él, y estaban observando el espectáculo como lo describe el Espíritu Santo por medio de Lucas. Además, se dio el tiempo para salvar al preso crucificado junto a él cuando, por revelación del Padre, vio que junto a él el deseado de todas las naciones, el cumplimiento de todas las profecías de los profetas, Dios encarnado. Ese ladrón y homicida crucificado ahí creyó en Jesús, y por eso le fue dada la revelación del Espíritu Santo, y manifestó en las palabras que dijo 17 verdades bíblicas: la reprensión a los impíos, el temor de Dios, la justa condenación, la justa retribución que recibimos en nosotros mismos, los hechos pecaminosos. Sexto, la paga del pecado, que es muerte. Séptimo, el castigo por el pecado. 8, la ley de la simiente y la cosecha. 9, la justicia de Dios. 10, la inocencia de Jesús. 11, la santidad de Jesús. 12, la resurrección de Jesús. 13, la segunda venida de Cristo. 14, el carácter de Jesús como rey. 15, la resurrección de los muertos. 16, que es el juez de vivos y muertos. 17, que hay vida después de la muerte. Todo eso por creer en Jesús. Y la respuesta de Jesús fue de salvación. De cierto te digo que hoy entrarás conmigo en el paraíso.
La escritura revela que Jesús descendió al centro de la tierra, donde estaba ubicado el paraíso, el seno de Abraham, a las partes más bajas de la tierra. Predicó el evangelio a los muertos como cautiva la cautividad y se llevó el paraíso al cielo. En el proceso se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces Jesús apareció vivo a sus discípulos que estaban escondidos por miedo a los judíos, a los judíos, pero ellos, aunque estaban viendo de gozo, no podían creer. Este episodio contiene una gran enseñanza para nosotros el día de hoy, el cual abordaremos más adelante. Entonces, Jesús les da 4 mandamientos relacionados para que puedan creer. Miren mis manos. Miren, número 2, mis pies. 3, palpen. Y 4, vean. Y de la explicación de por qué les da esos 4 mandamientos, es porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Pues ellos pensaban que veían un espíritu. La resurrección es la piedra fundamental del cristianismo. El Espíritu Santo lo dice categóricamente en 1 Corintios 15, 13, 19. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Así dice, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Por eso les dice Jesús, miren mis manos, sus manos habían sido horadadas tal como estaba profetizado en el Salmo 22. Las manos representan en la Biblia el poder y la fortaleza. Jesús nos dice, mira mis manos, mira mi poder y fortaleza. Yo soy tu poder y fortaleza. Tal como se manifiesta a Juan en Apocalipsis, nos dice hoy a ti y a mí. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Miremos las manos de Jesús y miremos su poder y fortaleza. Miren mis manos. Ahora vamos a ver el siguiente mandamiento, el 245, que está asociado al que acaba de explicar Blanquita antes de que se fuera la luz y después de que ya volvió. Lucas 24:39 es lo que estamos considerando, los 4 mandamientos que Jesús da ya resucitado. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. El segundo mandamiento después de su resurrección está asociado al primero y a los 2 restantes. Después de mandarnos que veamos sus manos, que representan su poder y fortaleza, nos pide que veamos sus pies. Es interesante lo que los comentaristas bíblicos y lo que los estudiosos afirman, y uno lo puede
corroborar con el contexto de toda la Biblia que los pies representan en la Biblia el entendimiento humano que reconoce las ventajas presentes de la rendición. Puede ser la rendición ante otro ejército, puede ser la rendición ante un rey, ante una autoridad o incluso ante un ídolo, porque cuando alguien se arrodilla ante un ídolo tiene que usar sus pies. Entonces eso es lo que significa el entendimiento o la falta de entendimiento en el caso de los que usan sus pies para adorar ídolos, para ir y hacer el mal, así como los que usamos los pies para adorar a Dios y para llevar el evangelio. Todo lo que somos descansa en nuestros pies. Al estar en contacto con la tierra, los pies son una importante fuente de información. La relación con nuestros pies son el reflejo de cómo vivimos. Humildemente, los pies nos reflejan todo lo que no queremos ver. Fuera de la imaginación, los pies son los responsables de llevarnos a dónde vamos, con la diferencia de que ellos soportan todo el peso de nuestro cuerpo. Los pies nos indican dónde estamos parados, pues. A lo largo de la vida de una persona que viva unos 70 años, los pies recorren, y hablo de una persona, pues, o sea, normal, promedio, fíjense, los pies recorren el equivalente a 3 veces la vuelta al mundo. Qué impresionante. En la antigüedad, los chinos tocaban los pies de sus invitados para mostrar cordialidad y respeto por el camino que habían recorrido. Los evangelios narran que antes de la fiesta de Pascua, Jesús mostró a sus discípulos la importancia y significado de una práctica ancestral, el lavado de pies. El evangelio de Juan dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ya hemos estudiado esto en algunos mandamientos previos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Fíjense cómo asocia el entendimiento con el lavado de los pies. Los pies simbolizan, pues, en la Biblia, ya hablando ahora en el Nuevo Testamento y en la gracia, el entendimiento humano que reconoce las ventajas presentes en la rendición a Cristo. Lavar los pies no solo borra las memorias de dolor que hemos sufrido al recorrer nuestro camino, sino que limpia los patrones de pensamiento que nos impiden entrar en contacto con la sabiduría, con lo que en realidad es, ya que Cristo es la sabiduría de Dios. Los pies de Jesús representan entonces el lugar donde debemos estar continuamente. Y saben que depende de nuestra elección. Depende de nuestra elección usar nuestros pies para ir a un lugar de tinieblas y de pecado o para ir y llevar el evangelio. Lucas 10 se nos relata que Jesús, yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Conocemos la historia porque ya hemos visto esto en un mandamiento previo también, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido. Noten cómo estar a los pies de Jesús es una elección, la buena parte, la cual no le será quitada. Qué impresionante. Si elegimos estar a los pies de Jesús como estamos ahorita, eso no nos será quitado.
Estar a los pies de Jesús es la buena parte que debemos escoger y que no nos será quitada si decidimos elegirla. Claramente dice Jesús, solo una cosa es necesaria. Solo una cosa, no dos, no tres, solo una. Pero esa una cosa necesaria se compone de tres partes, siendo la parte de estar a sus pies escuchando su palabra la buena parte de las tres. ¿Cuáles son esas tres partes? Así como el huevo tiene tres partes, cáscara, clara y yema, pero es huevo, la cáscara es el huevo, la clara es, no pueden, sí puedes tú romper un huevo y separar la clara y la yema, pero tiene que ser a partir del huevo. El huevo se compone de esas tres partes. Igual nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, igual Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, igual el agua son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, tres cosas unidas que forman una sola cosa. El Espíritu Santo revela después de qué parte se compone esa una cosa en Filipenses 3 del 13 al 14 y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, solo una cosa es necesaria. Asociemos una cosa con la otra. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí están las tres partes. Primera, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Segunda, extendiéndome a lo que está delante. Tercera, prosigo a la meta. Estas tres partes se pueden resumir en tres palabras. Primero, perdonar. Segundo, discipularnos. Y tercero, servir. Perdonar, discipularnos y servir son las tres partes de la única parte o de la única cosa, de la única cosa que es necesaria. Perdonar de todo corazón a los que nos han lastimado y herido y olvidar las ofensas a veces parece imposible. La verdad, una de las cosas más difíciles en esta vida es perdonar, sobre todo cuando has sido víctimas, sobre todo cuando hubo una injusticia contra ti, cuando no te lo buscaste, cuando no fue por una mala decisión que tú pues tomaste, simplemente alguien abusó de tu confianza, violentó tu vida, te hizo daño, ¿no? Y eso cuesta mucho, mucho. Es una de las cosas más difíciles para el ser humano hacer, pero tenemos que hacerlo porque así como estar a los pies de Jesús, mirar sus pies, que es el mandamiento que está aquí, es una elección. El perdón también es una elección, pero es difícil, es duro. Es una parte amarga, podríamos decir. O sea, hay tres partes en la única cosa que es necesaria. Una parte es buena, que es sentarnos a los pies de Cristo, discipularnos. Otra parte es amarga, que es el perdonar. Y la tercera parte, que es servir a Dios, es un mundo, es la parte dura, podríamos decir, porque servir a Dios en un mundo gobernado por las tinieblas, llenos de oposición y obstáculos, es una cosa dura, es una cosa en donde hay tribulación, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En medio de esas dos partes que generalmente son difíciles e implican tribulaciones y sacrificios, está la buena parte. Aprender de Jesús, discipularnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Esta es la buena parte. Esto es lo bueno y que no nos será quitado y que debemos tener bien claro que no están ustedes escuchando al hombre, porque si ustedes están aquí o alguien está aquí porque me quiere oír a mí o quiere oír a Blanquis, no va a recibir nada. Pero si está aquí porque quiere aprender de Jesús, quiere aprender a Cristo, entonces, sea Blanquita, sea yo, sea quien sea, vamos a aprender, sobre todo
si partimos de la premisa que hemos estado a solas con Dios, que hemos estado en nuestro aposento privado, hemos estado a solas, y entonces es cuando empieza a tener sentido todo lo que hacemos. Esa es la buena parte, y debemos escoger nunca dejar de aprender, nunca dejar de sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su voz y aprender de él. Miren mis pies. Obviamente, las manos de Cristo están horadadas, los pies de Cristo están horadados. Tomás dijo, si no viere la señal de los clavos en sus manos y en sus pies, o sea, Dios pudo haber hecho el milagro de la regeneración completa del cuerpo de Cristo, como lo hizo con Lázaro, ¿verdad? Pudo haberle borrado las heridas, pero decidió dejárselas. Decidió que las cicatrices quedaran allí. A veces nos avergonzamos porque fuimos víctimas en el pasado y tenemos cicatrices en el corazón y en el alma y nos avergonzamos. No te avergüences, porque esas cicatrices pueden ser el instrumento que Dios use para que tú ganes a otros para Cristo, para que tú le muestres a otros que sí se puede perdonar, que sí se puede ser feliz a pesar de haber sido lastimado, y que el camino son las manos, que es el poder y la fortaleza, y los pies de Jesús, que es el discipulado, el aprendizaje. Ahora vamos a los dos que siguen, que son parecidos, pero no, y que pues tienen que ver con dos aspectos más. 246 mandamientos que Jesús, bueno, el 246 mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos, palpen. En Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Analicemos el contexto para tener un mejor entendimiento de los siguientes dos mandamientos, asociados obviamente a los dos primeros. Miren mis manos y mis pies. Palpar tiene que ver con los sentidos, con las manos, con el corazón, con lo que sentimos. Ahí sí no puedes, ahí no necesitamos mirar, o acá mirar, porque palpar es, si miras o no, puedes palpar. Ver tiene que ver con los ojos, con lo espiritual, con la visión, con la dirección hacia dónde vamos. Dice la escritura, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a su corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Esta parece ser la misma reunión del domingo en la tarde que Jesús tuvo con los 11. ¿Se acuerdan? En Juan 20, 19 al 25. El Espíritu Santo reveló que Jesús se les apareció estando las puertas cerradas. En Juan 20, 19 no lo dice. Jesús de repente y milagrosamente se apareció a los discípulos en medio de un cuarto cerrado sin hacer una entrada obvia. Paz a ustedes. Las primeras palabras que salen de Jesús. Estas eran palabras con un nuevo significado. Ahora que Jesús se había levantado de entre los muertos, ahora la verdadera paz podía venir entre Dios y los hombres. Y
en medio de los hombres. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Jesús, además de demostrar su existencia física y corporal, nos muestra que Él es nuestro poder y fortaleza, y por eso debemos trabajar para Él y servirle a Él, y que solo de Él podemos obtener entendimiento, y por eso debemos discipularnos. Las cicatrices en sus manos y pies son para exhibir las heridas a los discípulos, que ellos pudieran saber que era el mismo Jesús, para ser el motivo de admiración eterna de los ángeles, para ser sus trofeos del sacrificio que hizo por nosotros, para mostrar las armas con las que había derrotado a la muerte, para servir como defensa en su perpetua intercesión por nosotros, para preservar la evidencia del crimen de la humanidad en su contra. Palpen y vean. Además de reforzar que su resurrección fue física y corporal, que no es un espíritu o una visión o una alucinación. Jesús quiere que ahora involucremos nuestros sentidos corporales, palpen, y nuestra visión espiritual, vean. Palpar, del griego selafao, significa tocar una cosa recorriéndola o dándole ligeros golpes en las palmas de las manos y con los dedos para examinarla o reconocerla, como cuando el médico palpa el cuerpo del enfermo, o como el ciego con el braille. Cuando tienen su Biblia en braille, ese idioma, ellos están palpando, no ven, pero están palpando, y al palpar saben que están leyendo. Eso es palpar. También significa percibir con claridad cierto estado de ánimo colectivo o cierto ambiente o situación, como si pudiera tocarse. Como cuando se palpa la oscuridad o se puede palpar tensión, miedo, gozo en el ambiente. Palpar, pues, tiene que ver con examinar, reconocer, percibir con claridad. ¿Qué debemos palpar? Si bien ya Jesús les había mandado que vieran sus manos y sus pies, ahora está haciendo alusión a su costado, que fue traspasado. Eso fue exactamente lo que Tomás puso como condición para creer. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Jesús Jesús quiere que creamos antes de mirar. Por eso dijo primero palpar y después dijo mirad. Él quiere, por eso nos da evidencias. Aquí Jesús les está mostrando en sus manos y sus pies la señal de los clavos. Miren mis manos y mis pies. Y les está mandando que palpen, que metan sus dedos en el lugar de los clavos de manos y pies y en su costado. Palpar, en este sentido, está asociado con el corazón. Jesús manda que conozcamos su corazón y que experimentemos su vida en nosotros, pues ese es y ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesús, lo cual implica pensar como Jesús, sus manos y sus pies, sentir como Jesús, el palpar, y andar como Jesús, el ver. Es el plan de Dios, que seamos como Jesús, y ser como Jesús, que vamos a ampliarlo un poco más en el siguiente mandamiento, que sería el último que veamos hoy. Es precisamente esto. Ser como Cristo es pensar como Cristo, sentir como Cristo y andar como Cristo. Eso tiene que ver básicamente con las manos y los pies,
con palpar y con ver. Entonces, vamos a la 247ª cosa que mandó guardar Jesús a sus discípulos. Vean, Lucas 24:39, repasamos. Dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. El segundo mandamiento que Jesús dio al principio fue este mismo. Vean. Y lo dio en respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron. Rabí, ¿dónde moras? Jesús les dijo, vengan y vean. Este es uno de los primeros y más importantes mandamientos, porque tenemos que ver cómo ve Jesús, ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no de los hombres, de la carne o del mundo. Tenemos que ver las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que ver cómo Dios ve, que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ya resucitado, Jesús manda a los discípulos que enfoquen su vista en Él, que ha resucitado, que está vivo, que Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, que Él es Dios encarnado, la vida eterna. Por eso es que debemos tener los ojos puestos en Jesús, porque ya resucitado Jesús dijo, vean, y está apuntando a Él, a que lo vean a Él, a que vean las heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. El plan de Dios desde siempre ha sido el mismo y lo reveló el Espíritu Santo por medio de Pablo en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es su plan, que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús. ¿Qué significa eso? Como mencionábamos al final del mandamiento anterior, ser hechos conformes a la imagen de Jesús significa pensar como Jesús, sentir como Jesús, actuar como Jesús. Ser como Cristo es, pues, pensar como Jesús. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. 1 Corintios 2:16 y Colosenses 3:16. Tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Jesús. Ser como Cristo también es sentir como Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. Tercero, ser como Cristo es actuar como Jesús. Dice la Escritura, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Colosenses 3:17 y Primera de Juan 2:6. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones están involucrados en ser como Jesús en este mandamiento de ver, pensar, sentir y actuar como Cristo. Tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la compasión de Cristo, la conducta de Cristo, las convicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos está determinado por lo que sentimos. Si nos sentimos enojados, podemos hacer cosas violentas. Si nos sentimos contentos, podemos ser amables. Si nos sentimos tristes, podemos aislarnos. Si nos sentimos desesperados, podemos hacer locuras. O sea, depende mucho de cómo nos sentimos lo que hacemos.
Si nos sentimos deprimidos, fatigados, sin ganas, pues no vamos a trabajar. Pero si nos sentimos con ánimo y nos sentimos con fuerzas, vamos a trabajar o a estudiar. O sea, lo que hacemos está determinado por lo que sentimos. Ahora, lo que sentimos está determinado por lo que pensamos. Obviamente, si no hay alguna cuestión biológica, ¿verdad? Porque si, pues, no nos dimos cuenta y cenamos algo y entre eso había algo descompuesto, pues nos va a dar, pues, diarrea y nos va a doler la cabeza y nos vamos a sentir mal, ¿no? Pero eso es ya, pues, es un factor externo. Hablamos pues, en condiciones, pues, normales, ¿ok? Lo que pensamos está determinado por lo que oímos y leemos. Por eso es que yo decidí antes de que me casara, mi vida fue dramáticamente transformada cuando hice un ejercicio giratorio. Hace 37 años, no, 38, 39 años, pues no habían controles para las televisiones. La televisión tenía un botón que uno había que girarlo. Entonces yo todos los días cuando llegaba de la escuela y del trabajo, porque yo estudiaba y trabajaba, cuando yo llegaba al pequeño cuarto en donde yo estaba pues viviendo, lo que hacía era prender esa tele. Y obviamente mientras yo hacía mis cosas, mientras me pues bañaba o cenaba, yo estaba viendo tele en un canal. Aclaro, yo sí veo mucha tele, pero no veo canales abiertos oficiales, pues no veo Televisa, ni veo TV Azteca, ni Foro TV, ni nada. Y luego a las 10 de la noche eran las noticias con Jacobo Zabludowski, ¿no? Y ahí me dormía yo con las noticias, a veces la tele se quedaba prendida toda la noche. Obviamente, si tú estás oyendo todo el tiempo lo que la televisión te dice, pues ellos regulan la conciencia. Yo una vez escuché ya en Cristo, ya después de muchos años, de no estar expuesto a los medios oficiales, podríamos decir, a los que pues sí tienes elección, pero pues no había más, ¿verdad? Les hablo hace 38 años, no existía TV Azteca, únicamente estaba el canal 2, el canal 5, el canal 8, el canal 11, y todo era, ahora sí que regulado por una misma fuente, ¿no? Entonces yo oí que Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, él en una entrevista dijo: nosotros somos los reguladores de la conciencia de México, y es cierto, porque tu conciencia se regula por lo que tú oyes y lees. Y por eso la gente anda todo el tiempo con miedo y ahora sí que juegan con tus emociones, porque lo que sientes es resultado de lo que piensas y lo que piensas es resultado de lo que oyes y lees. Nuestros pensamientos controlan nuestros sentimientos y los sentimientos controlan nuestras acciones. Lo que hacemos, al final de cuentas, es el resultado de lo que sentimos, y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Y ahí es de donde proviene todo. Los pensamientos, que son el piloto automático de nuestra conducta. Arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambio. Meta es un cambio radical y noia significa mente, y literalmente significa cambio de mentalidad, cambio de pensamientos, transformación radical de nuestra manera de pensar. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos ha dado y podemos recibirlo o rechazarlo. Es como cualquier regalo que nos hacen. Si alguien nos regala, por ejemplo, una computadora, puedes rechazarla o puedes recibirla. Puede ser que digas: no, yo no le voy a aceptar ese regalo, porque a veces los regalos vienen
con una condición, o me está dando algo porque quiere sacarme algo a cambio, o quiere que le deba un favor o algo. Hay quienes piensan así. Afortunadamente en Cristo hemos sido liberados de eso. Hace muchos años, un custodio, después de años de vernos ir a la cárcel y todo, allí mientras estábamos esperando para entrar unas cosas en un evento, estábamos pues platicando y y me dijo, yo los he estado observando por años, dice, hay muchos grupos que aquí vienen. La verdad, yo tengo una filosofía y tengo ahora sí que ya una idea preconcebida, que nadie da nada sin buscar algo a cambio. Todos los que te dan algo, están buscando algo a cambio, algo buscan. La verdad, yo los he estado observando a ustedes y son diferentes a muchos grupos, porque todos los grupos sí dan, pero piden a cambio que el preso haga algo, piden que el preso cumpla ciertas cosas, ponen ciertos requisitos y no está mal, ¿eh? No está mal hacer eso, de pronto decir, pues bueno, nada más le vamos a dar, porque, digo, cuando no tienes mucho, ¿no? Pero hubo etapas, años en que le dábamos un kit de aseo personal a cada preso y a cada custodio. Igual hacíamos fiestas para los custodios. Él fue, me dijo, no, yo he ido a los dos y qué regalos de lujo le han dado a mis hijos. Mattel nos daba los regalos. Y yo he estado esperando que de algún modo ustedes cobren lo que nos han dado y nunca nos han pedido un favor especial o nos han pedido algo. Siempre vienen con sus oficios en regla. Dice, la verdad, con ustedes yo me doy cuenta que sí existen personas que sí dan sin esperar nada a cambio. Le dije, mire, es Cristo, y le empecé a hablar de Cristo, y dice, sí, yo ya los he oído, dice, pero luego no quiso entregar su vida a Cristo, pero entendió que si estás en Cristo, tú puedes dar sin esperar nada a cambio. Entonces, hay quien rechaza un regalo porque no quiere pagarlo, por decirlo así, porque piensa que el que se lo está dando le va a cobrar lo que le está dando, que es en el 99% de los casos así, no en Cristo, ¿eh? O recibirla. Si la recibo, no necesariamente significa que la voy a usar, pues puedo dejarla guardada en el closet, ¿verdad? Te dan te dan pues el equipo en su caja y pues tú, gracias. Y como te da miedo o porque no la sabes usar o porque pues no, tú dices eso no es para mí, vas y lo guardas por allá como hace poco cuando el iPhone empezaba, estaba apenas en el iPhone 4 y a mi papá le regalaron un iPhone 4 y lo puso a un lado, dijo, no, yo no sé usar esas cosas. Le dije, mira, aunque sea usarlo para hacer llamadas y para recibir, y fue un lío para que aceptara porque hay que hacerle con el dedo y pues, pero ahí estaba un regalo que no usaba porque tenía prejuicios o pensaba que no le iba a entender, por lo que tú quieras, pues, ¿no? Solo si aprendo a usar la computadora y la uso, puedo disfrutar de los beneficios que conlleva. Solo si aprendas a usar el celular, puedes disfrutar los beneficios que conlleva. Lo mismo sucede con la gracia de Dios y el Evangelio de Jesucristo, que son los regalos de Dios por medio de los cuales puedo ser hecho conforme a la imagen de Jesús, porque Dios nos da y no nos pide nada a cambio. Es más, muchos dicen, no, que Dios sí pide a cambio. Sí, pero todo es a favor tuyo. Dios no está ganando nada. O sea, ¿en qué le afecta a Dios que tú te salves o te pierdas? O sea, Dios es Dios, Él no necesita nada, Él está completo. Si Él nos pide arrepiéntete, adórame, ora, es porque es por tu bien. Entonces, qué impresionante, ¿verdad? Que la motivación de Dios de regalarnos su gracia y el arrepentimiento es para nuestro bien. No es porque Él gane algo. ¿Qué puede ganar si Él lo tiene todo? ¿Qué le podemos dar a Dios que no tenga? Qué maravilloso es Dios.
Ver, pues, significa tener visión, saber hacia dónde debemos ir, cuál es la meta. Ver implica que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el plan de Dios y sus propósitos se cumplan en nosotros. Ver significa que vamos a arrepentirnos por nuestro bien. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestros pensamientos. Vamos a permanecer en la palabra de Cristo para llegar a ser sus verdaderos discípulos, conocer la verdad y que la verdad nos haga libres para poder pensar como Jesús. Puede ser que tengas que hacer el mismo ejercicio, pero ya no giratorio, ¿verdad? El mío fue giratorio porque yo me despertaba a las 5 de la mañana o a las 6 y lo primero que yo hacía era prender la tele y escuchar las noticias de las 5 de la mañana con Lolita Ayala, quién sabe quién estaba, ya ni me acuerdo. Ya hasta las 7:30 cuando ya me iba, yo estaba todo el tiempo con la tele y un día decidí apagarla y no volverla a prender. Y en vez de estar 2 horas, 3 horas escuchando malas noticias, me puse a leer la Biblia, me puse a orar y mi vida fue radicalmente transformada porque mis pensamientos fueron radicalmente transformados y después de estar deprimido y triste con instintos suicidas, me volví en una persona diferente. Porque si pensamos como Cristo, vamos a sentir como Cristo y vamos a andar como Cristo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En los propósitos de Dios todos los días, adorando a Dios en espíritu y en verdad, lo que implica orar y leer la Biblia, teniendo comunión y compañerismo los unos con los otros, congregándonos, discipulándonos en la palabra de Cristo, oyendo cursos como este, haciendo estudios, sirviendo a los necesitados, visitando la cárcel, los hospitales, los orfanatorios, etcétera, y evangelizando a los perdidos. Y entonces estaremos viviendo la vida en abundancia. Entonces, nunca perdamos de vista el propósito de los mandamientos de Jesús, que es evangelizar, discipular y enviar. Oremos, pues, para que sigamos aprendiendo, nunca dejemos de aprender y vayamos alineando nuestras vidas a lo que mandó Jesús. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Porque tú nos das tantos regalos, tantos dones, tantas bendiciones. No porque buscas algo de nosotros, tú no necesitas nada. Tú estás completo, a ti no te hace falta nada. Tú eres Dios, has existido siempre de la eternidad hasta la eternidad, pero nos amas y por eso nos mandas todo esto para nuestra felicidad, para nuestro bienestar, para nuestra dicha. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, a las 6 de la tarde para la reunión de líderes. No se lo pierdan, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Es una sorpresa que tenemos para todos, ¿ok? Bendiciones y hasta la tarde, si Dios quiere. Hasta luego.